Buen día, me llamo Joaquín de Luna y estoy viniendo en vivo de la iglesia El Shaddai Austin para gente como tú. Hoy vamos a estar desarrollando un tema tremendo. Comenzamos en la sección E, clase 2, entendiendo la fructificación. Y eso tiene 4 partes: la libertad, fruto, poder y sabiduría. Vamos a comenzar con la libertad. En Juan 8:36 declara: así que si el Hijo los libra, serán ustedes verdaderamente libres. Gálatas 5:1 declara: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, no sometiéndonos nuevamente al yugo de esclavitud. Y una cosa muy importante que vemos aquí es de que nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos en esclavitud. Todos, no hay ninguna persona que es la excepción. Todos estábamos en esclavitud. Y por eso vino Cristo, para poder romper ese yugo de esclavitud. Pero muchas veces, no sé si han notado, cuando pasan ciertas cosas en nuestras vidas, regresamos a un lugar familiar, a un lugar que ya conocemos, a un lugar donde éramos esclavos. Y por eso es tan importante de que cuando tenemos esta libertad que nos ha dado Cristo en la cruz por Calvario, que quitamos, que vinculamos a Cristo por fe. Cuando somos liberados de todas estas fuerzas negativas que nos impiden recibir a Dios, y cuando hacemos la confesión que Jesús es el Señor, que vemos en Romanos 10:9, ese es cuando estamos vinculados a Cristo. Es muy importante que estemos conectados a Él, porque muchas veces lo que confiesa la gente, esto es lo que estamos conectados con. Mucha gente dice: ay, mi diabetes, ay, mi enfermedad, ay, nunca voy a hacer esto y siempre me pasa algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos confesando. Y cuando nosotros confesamos eso, los ligamos a eso. Y cuando estamos ligados a eso, por todo lo que está en eso, ya viene sobre nuestras vidas. Por eso es tan importante estar ligados a Jesucristo. Porque cuando estamos ligados a Él, todos los beneficios del reino viene a nuestras vidas, no nomás para nosotros, pero para las personas que están alrededor de nosotros, a nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros empleados donde trabajamos, nuestras iglesias donde servimos. Todo viene eso en el paquete cuando somos liberados. Y es bien importante porque nosotros no podemos dejar cosas que vengan a nuestras vidas que dominen eso, esa libertad, que los lleven a la esclavitud. Porque la palabra es claro: no podemos tener 2 amos. Tenemos a Dios, a Jesús, o tenemos al diablo. Es tan sencillo. Porque lo vamos a tener que someter al uno. Y cuando no obedecemos a Cristo, lo estamos sometiendo al enemigo. Y si no lo sometemos al enemigo, lo estamos sometiendo a Jesús. Y te digo de experiencia, someternos a Jesús es el mejor paquete para tú y yo. Y otra parte de entender la fructificación es de dar fruto. En Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan a dar fruto, un fruto que permanece. Así al Padre les da todo lo que pidan en mi nombre. Aquí vemos algo muy importante: dar un fruto que permanece. No servimos un Dios de eternidad, que quiere decir que Él sigue. No un Dios que lo más es temporal. Y todo lo que hacemos nosotros quita que permanecer. Si no, no es de Dios. Porque servimos un Dios que permanece por los siglos de los siglos. Si tenemos una iglesia, esa iglesia debe permanecer y permanecer. Ya cuando lo vamos nosotros con Jesús, debe seguir nuestros hijos o otro pastor que toma ese legado y sigue esa iglesia. Debe permanecer en Él. ¿Nunca se dan cuenta de que cuando Jesús oraba, ninguna de sus oraciones no fueron contestadas? Todas las oraciones de Jesús fueron contestadas cuando Él oraba por la gente. Ninguno cayó a la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Por eso. Y cuando nosotros lo alineamos por parte de la libertad y los alineamos con Jesús y la voluntad del Padre, todo viene, todos los recursos vienen a nosotros, a nuestras vidas.
y hemos sido escogidos para dar fruto. La libertad de las influencias negativas nos da la oportunidad para poder servir a Cristo. Es imposible para servir a Cristo como Él lo ha diseñado si estamos en esclavitud. Porque si estamos esclavos, nosotros nomás podemos hacer la voluntad de nuestro amo. Y si estamos ligados a Jesús, Él nos va a decir qué podemos hacer. Y se manifiesta lo bien y se manifiesta el reino en nuestras vidas. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de las áreas de nuestras vidas. Esas áreas que tenemos que dejar que el Evangelio y la palabra de Dios venga como una luz para alumbrar. Porque si no viene a alumbrar esas áreas y si no viene el Espíritu Santo a comenzar a romper esa tierra dura, no puedes sembrar la buena palabra que es la semilla de Dios para dar fruto. El 30, el 60 o el 100 es tan importante que dejamos que esa semilla sea plantada en nuestro terreno, en nuestra tierra. Recuerda que nosotros fuimos hechos del polvo de Dios, el polvo de la tierra. Y la palabra de Dios, que es la buena semilla, es venir a plantar en nuestra tierra, que somos nosotros, para dar fruto, así como en lo natural. Y hay 5 áreas de frutificación. Una alma fructífica manifiesta el fruto del Espíritu Santo, que vemos en Galatas 5, 22 y 23. También una mente fructificada la podemos ver en Filipenses 4, 8 a 9 y Romanos 8, 5 al 8. Y frutificación en los hechos, que encontramos en Colosenses 1, 10 y también 1 de Pedro 3, 10. Es tan importante que haya fruto en nuestros hechos. Así las personas que lo rodean y así las personas que no conocen a Jesús van a poder ver claramente el reino por el fruto. Porque la palabra de Dios es muy clara, dice, por sus frutos los conoceráis. La gente va a conocer que hay algo diferente por nuestros frutos. Va a conocer que somos hijos y hijas del reino. ¿Por qué? Por el fruto que estamos dando. Y también hay fructificación en los dones. 1 de Pedro 4:10 y Romanos 12, 4 al 6. Y el número 5, fructificación en comunión. Esto lo vemos en Hebreos 10, 24 y 25 y Salmo 1:33. Y otra parte de entender la fructificación es el poder. Es tan importante esto. En Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. No testigos de nosotros mismos, dice, mis testigos, testigos de Jesús en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sabes que todos los 30 años que Jesús tuvo en esta tierra, no hizo ningún milagro hasta que recibió el poder del Espíritu Santo, como declara Hechos 1:8? Predicaba, enseñaba, lo hacía muy bien. Pero no hay ningún milagro que se registra en la palabra de Dios que Él hizo. Y el primer milagro, después que fue bautizado, el primer milagro que hizo Jesús convirtió el agua al vino en las fiestas, en las bodas. Pero eso fue después que Él recibió el poder del Espíritu Santo. Igual, los discípulos, Pedro, después de recibiendo el poder del Espíritu Santo, él predicaba y todo, y iba bien, pero su primera predicación después de recibiendo el Espíritu Santo en Jerusalén, 5,000 se convirtieron. Su segundo mensaje, otros 3,000. Es una iglesia de 8,000 personas. O puede ser 2 iglesias de 5,000 y otra de 3,000. ¡Wow! Increíble. ¿Por qué? Por recibir el poder del Espíritu Santo. Porque cuando viene el Espíritu Santo en poder y en fuego, cambian las cosas. No hay duda que algo va a pasar por el reino de Dios. Se va a extender el reino de Dios. Y no nomás necesitamos ser como Sansón cuando
en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo, decía que sentía el Espíritu de Dios venía sobre Sansón y él hacía cosas tremendas, mataba filisteos, levantaba puertas, hacía tremendas cosas. Pero ahora ya no más viene el Espíritu Santo, pero él viene y habita en nosotros en este tiempo. Es algo que no viene en el Antiguo Testamento. Siempre el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Nunca habitaba como ahora habita en nosotros. Y por eso es tan importante vivir en el poder de Dios o vivir en el Espíritu Santo. Por eso era Jesús tan poderoso después del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivía en el Espíritu Santo. Él vivía en el poder de su Padre. Imagínate si nosotros vivimos en el poder de nuestro Padre. ¡Wow! Sanidades, milagros, oportunidades que se abren enfrente de nosotros. Increíble. Y Dios nunca los llamó a caminar nuestras propias fuerzas. Nunca. Nunca vamos a cumplir con su trabajo. Por eso Él envió al Consolador para darnos este poder, para reposar y estar dentro de nosotros. Él nos aconseja qué hacer en toda situación. Y 5 áreas en cuales necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin el poder del Espíritu Santo no va a haber ningún cambio. Hay muchos programas, muchos self-helps que van a la gente y no tienen nada malo, pero eso nomás van a producir un cambio temporal. El verdadero cambio que va a permanecer viene cuando el Espíritu Santo viene y comienza a cambiar a esa persona, cambiar a ese esposo, esa esposa, esos hijos, esos trabajos, esa situación. Él es el que va a traer ese cambio. Y el otro, como vimos en Hechos 1:8, necesitamos el poder para testificar para Jesús. Porque cuando hablamos con el poder del Espíritu Santo, algo les pasa a las personas que estamos hablando. Algo les pasa a las personas que están escuchando. Así como cuando Pedro predicó debajo del poder del Espíritu Santo, ¡boom! 5,000 personas convertidas así. 5,000. ¿Cuántos de nosotros hemos predicado con el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros nos faltan a predicar con el poder del Espíritu Santo? Porque cuando predicamos con el poder del Espíritu Santo o testificamos con el Espíritu Santo, algo pasa. Yugos se rompen. Se rompen cadenas de esclavitud. ¿Por qué? Porque viene el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Se rompe cadenas en las vidas para que ellos puedan correr libremente y escoger a Jesús como su Salvador y de hacer esa confesión. Y otra área, número 3, es poder para creer en Dios. Necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón en esos tiempos difíciles que vienen. Él los da, Él es el que levanta nuestras cabezas. Él es el que nos da la fuerza para poder seguir caminando. Porque sin Él vamos a desmayar bien rápido. Pero lo tomamos a Jesús como ejemplo. Lo llevaron a la cruz. Y el enemigo pensó que ya ganó. La gente pensaba que ya se acabó aquí. Pero cuando vino el tercer día el Espíritu Santo y levantó a Jesús de la muerte. Y Jesús tomó la llave de Hades, conquistando la muerte, diciendo: yo ahora tengo el poder. Eso es lo que pasa. Se levantan estas cosas muertas por parte del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos da la llave Jesús para abrir las puertas para salir libres. Y también, número 4, necesitamos el poder en los dones y en el ministerio. Necesitamos tanto el poder del Espíritu Santo para poder caminar y llevar a cabo el trabajo del ministerio, porque es un trabajo sobrenatural. Nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, lo más llega hasta un punto. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros,
Él los comienza a enseñar, Él los comienza a aconsejar. Y viene su poder para poder hacer ese trabajo. Les digo por experiencia. Soy en un ministerio de media difusión y cuando entré ahí no sabía nada. Nada. Y poco a poco el Espíritu Santo me comenzó a aconsejar y darme el poder para poder aprender y captivar todo. Él no los deja solos. Por eso te digo que funciona, porque lo está haciendo en mi vida. Y muy importante, número 5, necesitamos el poder en la guerra espiritual. Porque no peleamos contra carne ni hueso. Nuestra batalla no es en lo físico. Nuestra batalla es en lo espiritual. Son batallas y peleas con seres espirituales que son mucho más fuertes de nosotros. Mucho más fuertes. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque a Él no lo pueden vencer. No lo pueden vencer. Y si vivimos en Él, caminamos en Él y hablamos en Él, no podemos ser derrotados. Y otra parte de la fructificación es la sabiduría, que es bien importante. En Proverbios 4:5 dice: adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. No olvides de mis palabras, que no se aparten de ti. Y dice en Santiago 1:5, dice: si a alguno de ustedes falta sabiduría, pídesele a Dios y Él se la dará, porque Dios da a todos generosamente y no menos desprecia a nadie. Si nos falta la sabiduría, Él nos da eso para poder seguir. No podemos manejar ni entender la palabra de Dios si nosotros no tenemos la sabiduría que Él derrama sobre nosotros. Y es tan importante la sabiduría porque si no tenemos sabiduría, cómo manejar los dones, vamos a fracasar, vamos a cometer bastantes errores. Por eso es tan importante manejarlo con la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos trae un entendimiento a la palabra de Dios. Los lleva más profundo, los lleva a un entendimiento para que nosotros podamos aplicar esa sabiduría. Y esa sabiduría los ayuda. Y esa sabiduría la necesitamos que aplicar a los dones que Él nos da. Porque cuando Él nos da esos dones, necesitamos que manejarlos con su sabiduría. Porque si no, no van a funcionar como Él los diseñó. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando con una inteligencia humana. Y los dones vienen del reino de Dios. Y por eso necesitamos su sabiduría. Necesitamos que los conseje el Espíritu Santo para poder movernos en los dones, para que sean efectivos como fueron diseñados. Y también necesitamos que tener un entendimiento de uno mismo. Necesitamos que conocernos cómo los creó Dios a nosotros, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Somos un cuerpo, pero cada quien tiene su parte, que es ser en ese cuerpo. No todos podemos hacer todo. Y necesitamos que conocernos cómo Dios los creó para poder desarrollarnos en esas áreas. Y también pues, necesitamos un entendimiento espiritual. No podemos estar adivinando. La sabiduría de los Dios nos da un entendimiento en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que decirle algo a una persona de esas cosas espirituales. Y si no tenemos un entendimiento apropiado conforme a la voluntad de Dios, podemos causar mucho daño. Y también necesitamos la sabiduría para entender las escrituras. Eso es vital, porque podemos traer vida a las personas con las escrituras. Y por eso es tan importante entender las escrituras, porque la sangre de esas personas van a estar en nuestras manos si nos equivocamos. Por eso necesitamos que saber lo que estamos predicando, ministrando y diciendo, que siempre vaya conforme y que se alinee a la palabra de Dios. Porque si no, los daños pueden ser muy dolorosos. Y
También la sabiduría los lleva a un entendimiento a la perfecta voluntad de Dios, conociendo quién es Él, qué es lo que Él quiere. A nuestro Dios. También la sabiduría los lleva a un entendimiento a los dones espirituales. El Espíritu Santo los aconseja y fluye y los enseña cómo movernos en esos dones, cómo y cuándo usarlos. Y también necesitamos la sabiduría para entender el poder espiritual. Necesitamos que discernir lo que es verdad y falso, porque si no, vamos a querer cualquier cosa. Y por eso el Espíritu Santo nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para poder caminar en poder. Y también nos da la esperanza para poder entender los llamados, porque cada quien somos llamados a hacer diferentes cosas. Y nos da el entendimiento para poder caminar en ese llamado. Porque si no, es como decir a un carpintero, decirle, quiero que me pongas esta luz. Él no va a saber, porque él no se dedica a la electricidad, se dedica más a la carpintería. Y se va a equivocar, y tal vez se puede matar si conecta un alambre equivocado. Y por eso es tan importante la sabiduría. Y también nos da un entendimiento de los señales y de los tiempos, como declara Mateo 24:36. Si el Hijo de Dios dice, ni Él conoce cuándo va a venir. Por eso necesitamos que estar pendientes y saber cómo vamos a desarrollarnos. Y es tan importante todas estas partes de que hemos visto en entender la fructificación, porque si no llevamos estas partes, no vamos a ser efectivos en lo que hacemos. Por eso necesitamos que ser libres para poder dar fruto. Necesitamos que caminar en el poder del Espíritu Santo y tener la sabiduría. Son 4 bases que necesitamos para ser fructíferos, para traer frutos. Espero que esta palabra, esta enseñanza, que llegue a tu vida y que comiences a dar el 30, el 60 y el 100. Recuerda, así como las personas que siembran en los campos, ellos siembran semilla, ellos siembran trigo y sale, después de cultivar la tierra, después de cultivar esa semilla, sale el trigo. Y ya después cuando sale el trigo, pues lo cortan y lo ven. Igual que nosotros, que la palabra de Dios, que es la buena semilla, que esa semilla sea plantada en nuestros corazones y tenemos la expectativa que va a dar un fruto. Ese fruto puede ser sanidad, ese fruto puede ser fuerza, ese fruto puede ser financiero, ese fruto puede ser un trabajo, ese fruto puede ser una pareja. No sé qué tipo de fruto necesitas, pero te la garantizo que esa semilla va a dar un fruto. Y recuerda, todo fruto que nosotros vamos a dar, necesita que permanecer en él. Y recuerda de que la palabra de Dios es verdad y fructífica en nuestras vidas. La palabra de Dios ha sido dada más de 2000 años atrás y todavía se sigue dando esa semilla, todavía se siguen creando discípulos. Dios los bendiga y que tengan una semana bendecida en el nombre de Jesús.